Hola, de vuelta en este video donde vamos a ver cómo terminar la unión atornillada. Primero vamos a unir el tornillo a la mordaza. Para ello usamos la función restricciones que se encuentra en el panel de relaciones. Hacemos clic en ese botón y en la ventana que se abre seleccionamos el tipo de ensamble insertar, pues se trata de dos partes cilíndricas. En este tipo de solución tenemos dos opciones: realizar esta unión de forma opuesta o de forma alineada. Observe las flechas de color rojo que se muestran en las figuras de estas dos funciones. Voy a seleccionar la solución opuesta por la forma como está ubicado el tornillo y como está ubicada la mordaza. Y al acercarme a la mordaza con el puntero de mi ratón se puede ver una línea punteada, que es la línea del eje, y una flecha, la cabeza de flecha, que nos indica la dirección de cómo se realizará esta unión. Ahora debo seleccionar qué parte de la mordaza se unirá con el tornillo. Si ubico el puntero de mi ratón hacia afuera de la mordaza sin salir de la línea punteada, se forma la circunferencia del contorno del agujero. Si hago clic en esa posición, la circunferencia tomará otro color y se quedará indicada la cabeza de flecha. Esta circunferencia me indica que el tornillo se unirá a esta mordaza hasta tocar esta circunferencia, con la otra circunferencia que yo seleccione en el tornillo. Ahora, si voy al tornillo y acerco el puntero de mi ratón, también aparece aquí la línea punteada y la cabeza de flecha en dirección opuesta a la de la mordaza. Eso me indica que las piezas se unirán al juntarse las dos cabezas de flecha en forma opuesta. Como esto es lo que deseo realizar, porque es lo que yo seleccioné, la posición me sirve. Pero la circunferencia que se forma, si voy al extremo del eje, me indica que hasta aquí se unirá la circunferencia del tornillo con la circunferencia de la mordaza, lo cual dejará este extremo del tornillo fuera de la mordaza, y eso no es lo que deseo. Así que voy a mover el ratón, o el puntero de mi ratón, hasta la circunferencia que permita que todo este extremo quede dentro de la mordaza. Esta nueva circunferencia, que es justo donde empieza el hilo de rosca, es la que me sirve. Así que aquí voy a hacer clic. Hago clic y ambas piezas se unirán de acuerdo a lo deseado. Vamos a la ventana restricciones y ahora hacemos clic en OK para conservar este tipo de unión. Si ahora cojo el tornillo con el puntero de mi ratón, hago clic sobre él, clic sostenido, no suelto el clic sobre esta pieza y la muevo en la dirección que yo quiero, notará que solamente se desplaza junto a la mordaza siguiendo los ejes de los agujeros, que es el objetivo de este ensamble. Ahora suelto el tornillo y cojo la mordaza y la muevo de la misma forma, obtendré el mismo tipo de movimiento. Con esto entonces todo el conjunto está restringido para moverse a lo largo del eje, que es el objetivo de este ensamble. Ahora nos falta restringir el desplazamiento, pues como habrá podido notar, el tornillo y la mordaza, que ahora están juntos, si los muevo a lo largo del eje, atraviesan prácticamente la base, lo cual no es correcto. También debe suceder que el tornillo gire y avance al mismo tiempo, pues ese es el objetivo de poner en este ensamble un tornillo de potencia. Para ello vamos a la pestaña Relaciones y hacemos clic nuevamente en la función Restricción. En la ventana de restricciones hay que ir a la pestaña Movimiento y seleccionar el tipo Rotación, Traslación, porque eso es lo que queremos. No queremos solamente que rote el tornillo, sino que rote y se traslade. En el tipo de solución vamos a seleccionar Adelante, de tal forma que con cada vuelta el tornillo avance una distancia. Hay que recordar que esa distancia debe ser coherente con el paso del tipo de rosca que hemos diseñado. Esa distancia se refiere al paso de la rosca y que para nuestro caso es de 1.75 milímetros. Bueno, si no lo recuerdan, podemos utilizar la función medir y revisar el paso de la rosca. Así que en la ventana distancia vamos a digitar 1,75 milímetros. Ahora acercamos nuestro ratón al eje del tornillo y una vez que aparece la línea punteada del eje, hacemos clic.
Note las dos circunferencias de color que han aparecido y que son los extremos de la parte roscada del tornillo para esta restricción. Observe también la cabeza de flecha en qué dirección está. Ahora nos vamos a acercar a la superficie de la mordaza y ponemos el ratón sobre ella para obtener la dirección de desplazamiento similar a la del tornillo, de tal manera que el tornillo gire y se desplace en la misma dirección. Hacemos clic y ahora en la ventana de restricciones no vamos a hacer clic en OK, vamos a hacer clic en aplicar porque todavía nos falta una restricción más. Hasta aquí ya tenemos que el tornillo gira y se desplaza. Ahora debemos indicarle al tornillo cuánto se debe desplazar para que no pase sobre la base. Para ello vamos a la pestaña Ensamble de la ventana Restricciones y seleccionamos la unión de caras opuestas. Usamos el cubo de vistas para seleccionar la primera cara, que será la parte posterior de la cabeza del tornillo. La ubicamos, hacemos clic aquí, observe la superficie sombreada y la cabeza de flecha. Ahora regresamos a la posición inicial usando el cubo de vistas y seleccionamos la cara de la base con la cual se unirá la cara seleccionada del tornillo. Ese golpecito nos indicará que la unión se ha realizado. Ahora, en la parte inferior de la ventana Restricciones, específicamente aquí en la esquina inferior derecha, hay dos cabezas de flecha. Si hago clic ahí, la ventana se ampliará y nos muestra dos límites para esta unión. Un límite máximo y un límite mínimo. Como nuestro tornillo se va a desplazar a lo largo de toda la rosca, y toda la rosca tiene 120 milímetros, el desplazamiento no será esa longitud porque hay 20 milímetros de rosca que quedarán dentro de la base, ¿no? Lo que está entre la cabeza del eje del tornillo y la base. Entonces el tornillo solo necesita desplazarse 100 milímetros y como mínimo la longitud que se desplazará será 0. Tendrá que desplazarse de 0 hasta 100 milímetros. Con esto ya tenemos la última restricción que necesitamos, la de desplazamiento, cuáles son los límites de desplazamiento y cuánto debe rotar y avanzar el tornillo. Así que ahora sí podemos hacer clic en OK para que la configuración de estas dos restricciones se apliquen. Para probar si este ensamble está bien hecho, vamos a mover la mordaza. Hacemos un clic sostenido y ésta se desplazará sin pasarse sobre la base. Si movemos el tornillo, sucederá lo mismo. Con esto hemos terminado. En el próximo video ensamblaremos la palanca del eje y veremos cómo rota y se desplaza el tornillo en una pequeña animación. Así que los espero.